En el corazón de la antigua Tebas, ciudad de imponentes murallas y templos dedicados a los dioses olímpicos, nació Acteón, fruto de la unión entre Autónoe, hija del legendario Cadmo, y Aristeo, el dios pastor conocido por sus dones en la apicultura y la viticultura. Desde su cuna, el destino de Acteón parecía entrelazado con la grandeza y la tragedia, herencia de una estirpe marcada por la intervención divina y las hazañas heroicas. Desde sus primeros años, Acteón mostró una inclinación innata hacia la naturaleza y sus criaturas. Mientras otros niños de la nobleza tebana se entretenían en juegos palaciegos, él encontraba su deleite explorando los densos bosques que abrazaban la ciudad. Los árboles centenarios y los arroyos murmurantes se convirtieron en sus confidentes y las criaturas del bosque en sus compañeras de juego, consciente del potencial de su hijo. Aristeo decidió encomendar su educación al más sabio de los centauros, Quirón. Este ser, mitad hombre y mitad caballo, habitaba en una cueva del monte Pelión en Tesalia y era renombrado por su vasto conocimiento y su habilidad para instruir a jóvenes héroes en diversas artes. El viaje hacia el monte Pelión fue una odisea en sí misma. Atravesando valles y montañas, Acteón finalmente llegó a la morada de Quirón. Allí, bajo la tutela del centauro, se sumergió en un riguroso entrenamiento que abarcaba desde el arte de la caza hasta la comprensión de las melodías de la lira. Quirón le enseñó a interpretar las señales de la naturaleza, el rastro sutil de una presa, el canto lejano de un ave anunciando la cercanía de un depredador o el susurro del viento portador de secretos antiguos. Los días transcurrían en una danza armoniosa entre el aprendizaje y la práctica. Al amanecer, Acteón y Quirón recorrían los bosques, donde el joven aprendía a moverse con sigilo, a tensar el arco con precisión y a lanzar la lanza con destreza. Al caer la tarde se sentaban junto al fuego y Quirón relataba historias de héroes y dioses, inculcando en Acteón valores de honor, respeto y humildad. Con el paso del tiempo, Acteón se transformó en un cazador excepcional. Su fama se extendió más allá de las fronteras de Tebas, y muchos buscaban unirse a sus expediciones cinegéticas. Sin embargo, a pesar de su destreza y renombre, Acteón mantenía una profunda conexión con la naturaleza, viendo en cada cacería no solo un desafío, sino una comunión sagrada con los dioses del bosque. Así, forjado en la disciplina y el conocimiento impartidos por Quirón, y guiado por un espíritu indomable y respetuoso de las leyes naturales, Acteón emergió como una figura emblemática de Tebas, encarnando la unión perfecta entre el hombre y la naturaleza, el cazador y su presa. El sol despuntaba en el horizonte, tiñendo de dorado las colinas que rodeaban Tebas. El aire fresco de la mañana llevaba consigo el aroma de la vegetación húmeda y el canto lejano de las aves anunciaba el inicio de un nuevo día. Acteón, con el espíritu inquieto que lo caracterizaba, se preparaba para una jornada de caza en el imponente monte Citerón, una región conocida por su abundante fauna y desafiantes terrenos. Desde tempranas horas, el príncipe tebano reunió a sus compañeros cazadores, hombres curtidos por la experiencia y unidos por la pasión compartida por la caza. Junto a ellos y su leal jauría de 50 perros, cada uno entrenado meticulosamente bajo su supervisión, aguardaba con ansias el momento de partir. Los canes, de diversas razas y tamaños, representaban la dedicación y el esmero que Acteón depositaba en cada aspecto de su vida. El grupo emprendió la marcha hacia las laderas del monte Citerón, donde los bosques se volvían más densos y la caza más desafiante. Los rayos del sol se filtraban entre las copas de los árboles, creando patrones danzantes de luz y sombra en el suelo cubierto de hojas.
El murmullo de los arroyos cercanos y el crujir de las ramas bajo sus pies componían la sinfonía natural que acompañaba su travesía. A medida que avanzaban, Acteón demostraba su maestría en el arte cinegético. Identificaba con precisión las huellas frescas de los ciervos, interpretaba el lenguaje sutil de las aves que alertaban sobre la presencia de depredadores y guiaba a su equipo con una confianza que inspiraba respeto y admiración. Las horas transcurrieron entre persecuciones emocionantes y capturas exitosas, consolidando aún más la reputación del joven príncipe como uno de los cazadores más destacados de su tiempo. Con el sol alcanzando su cenit y la fatiga comenzando a hacer mella en el grupo, decidieron hacer una pausa en un claro del bosque. Mientras sus compañeros descansaban y compartían relatos de hazañas pasadas, Acteón sintió el impulso de adentrarse en solitario en la espesura. Anhelaba un momento de introspección, una comunión más íntima con la naturaleza que siempre había sido su refugio y musa. Se internó en el bosque, dejando atrás el bullicio de la compañía. Cada paso lo llevaba más profundo en un mundo donde el tiempo parecía detenerse, donde el susurro del viento entre las hojas y el distante llamado de una lechuza eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Acteón respiraba hondo, impregnándose del aroma terroso y sintiendo cómo la paz lo envolvía. Sin un rumbo fijo, permitió que sus instintos lo guiaran. Atravesó senderos apenas visibles, sorteó raíces traicioneras y cruzó pequeños arroyos de aguas cristalinas. Cada rincón del bosque le revelaba secretos que solo un alma verdaderamente conectada con la naturaleza podía apreciar. En ese deambular, Acteón no buscaba presas ni gloria, buscaba comprenderse a sí mismo y su lugar en el vasto tapiz de la vida. El destino, caprichoso e impredecible, lo condujo hacia un paraje que jamás había explorado. Un claro oculto entre frondosos árboles se abrió ante él y en su centro un manantial de aguas puras y serenas reflejaba el cielo azul. La escena emanaba una belleza etérea, como si los dioses hubieran esculpido aquel rincón para su propio deleite. Acteón, maravillado por el hallazgo, se acercó con cautela, consciente de que lugares como aquel eran sagrados y merecían el más profundo respeto. Se detuvo en el umbral del claro, permitiendo que su mirada absorbiera cada detalle, cada matiz de aquel santuario natural. Sin saberlo, el joven cazador estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su destino para siempre. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ámbar y púrpura, mientras Acteón avanzaba con cautela por el bosque. El murmullo de un arroyo cercano atrajo su atención, guiándolo hacia un claro oculto entre los árboles. Allí, un manantial de aguas cristalinas se extendía como un espejo bajo la luz crepuscular. El aire estaba impregnado de una serenidad casi etérea y el sonido del agua fluía, añadiendo una melodía suave al ambiente. Al acercarse sigilosamente, Acteón distinguió figuras femeninas en el manantial. Eran las ninfas, compañeras de Artemisa, que se bañaban y reían despreocupadas. Entre ellas, una presencia destacaba con un resplandor inconfundible. Artemisa misma, la diosa de la caza y la virginidad. Su piel luminosa y su porte majestuoso la diferenciaban de las demás, irradiando una belleza sobrehumana que cautivó instantáneamente a Acteón. El joven cazador quedó inmóvil, atrapado entre el asombro y el respeto, incapaz de apartar la mirada de la escena que se desplegaba ante él. Cada movimiento de la diosa y sus ninfas parecía una danza armoniosa, una manifestación de la perfección divina en la tierra. Sin embargo, en su fascinación, Acteón olvidó la sacralidad del momento y el peligro de su intrusión.
De repente, una de las ninfas emitió un grito agudo al percatarse de la presencia del intruso. El grupo entero se volvió hacia él y el rostro de Artemisa se transformó de la placidez al furor en un instante. Sus ojos, normalmente serenos como lagos en calma, ardían ahora con la intensidad de una tormenta desatada. La diosa, ultrajada por la violación de su intimidad, se irguió con una dignidad imponente, mientras las ninfas se apresuraban a cubrir su desnudez con telas y manos temblorosas. Acteón, consciente de la gravedad de su transgresión, sintió cómo el pánico se apoderaba de su ser. Quiso hablar, ofrecer disculpas, explicar que su hallazgo había sido accidental, pero las palabras se ahogaron en su garganta seca. Cada segundo que pasaba parecía alargar la distancia entre él y la posibilidad de redención. Artemisa, sin apartar la mirada penetrante de Acteón, levantó una mano delicada pero firme. El tiempo pareció detenerse mientras el agua del manantial respondía a su llamado, elevándose en una esfera brillante que la diosa sostuvo con facilidad. Con un movimiento fluido y decidido, arrojó el líquido hacia Acteón y al hacerlo pronunció con voz resonante: «Ahora ve y cuenta, si puedes, que has visto desnuda a Artemisa». El agua tocó la frente de Acteón y una sensación ardiente recorrió su cuerpo. Un vértigo lo invadió y cayó de rodillas mientras su forma comenzaba a cambiar de manera inexplicable. Su piel se cubrió de un pelaje suave y moteado, sus brazos se transformaron en patas esbeltas y de su cabeza brotaron astas majestuosas. Intentó gritar, pero solo un bramido gutural emergió de su nueva garganta. La transformación fue rápida pero dolorosamente consciente. Aunque su cuerpo era ahora el de un ciervo, su mente permanecía humana, atrapada en una prisión de carne ajena. La comprensión de su destino cayó sobre él con un peso insoportable. Sabía que en su forma actual estaba indefenso y vulnerable en el bosque que una vez había dominado como cazador. El castigo de Artemisa no solo lo despojó de su humanidad, sino que lo condenó a experimentar el terror de ser la presa, una lección cruel impartida por la diosa ofendida. Sin otra opción, Acteón giró sobre sus nuevas patas y huyó al bosque con el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y desesperación. Cada sonido del bosque, antes familiar y reconfortante, se convirtió en una amenaza potencial. La espesura que solía recorrer con confianza ahora se alzaba como un laberinto hostil, reflejando la inversión de roles que el destino le había impuesto. Mientras se internaba más en la penumbra del bosque, una inquietante realización se asentó en su mente. Su propia jauría de perros, entrenados para cazar sin piedad, podrían estar ya en su rastro, incapaces de reconocer en él a su antiguo amo. El cazador se había convertido en la presa y la cacería más aterradora de su vida apenas comenzaba. El bosque, que momentos antes había sido un refugio de paz para Acteón, se tornó en un escenario de pesadilla. Su mente humana, atrapada en el cuerpo de un ciervo, luchaba por comprender la magnitud del castigo impuesto por Artemisa. Cada sonido del bosque, desde el crujir de una rama hasta el aleteo de un ave, se amplificaba en su percepción, alimentando su creciente terror. La transformación no solo había alterado su forma física, sino también sus sentidos. Su visión, ahora adaptada a la vida de un ciervo, captaba con claridad los detalles más ínfimos del entorno, mientras que su oído detectaba sonidos que antes le eran imperceptibles. Sin embargo, esta agudeza sensorial solo servía para intensificar su angustia. El aroma de la tierra húmeda, el susurro del viento entre las hojas y el lejano murmullo de un arroyo componían una sinfonía que, lejos de calmarlo, lo sumía en una desesperación creciente.
Intentó hablar, gritar su inocencia, pero de su garganta solo emergieron bramidos. La impotencia lo consumía, sabía que cualquier intento de comunicarse sería en vano. La diosa había sido implacable en su sentencia y ahora se encontraba aislado en su propia mente, prisionero de una forma que no le pertenecía. El recuerdo del rostro de Artemisa, desfigurado por la ira, se grabó en su memoria. La diosa, siempre venerada por su justicia y pureza, había mostrado una faceta despiadada que Acteón jamás hubiera imaginado. Comprendió que en su afán por conectarse con la naturaleza había cruzado un límite sagrado, profanando la intimidad de una deidad celosa de su privacidad. El sonido distante de ladridos interrumpió sus pensamientos. Su corazón, ahora el de un ciervo, latió con furia desbocada. Reconoció al instante aquellos ladridos. Eran sus propios perros de caza, sus fieles compañeros, que ahora lo buscaban sin saber que su amo y presa eran uno mismo. El pánico se apoderó de él, debía huir, pero ¿hacia dónde? El bosque, que antes conocía como la palma de su mano, se había convertido en un laberinto traicionero. Con un esfuerzo titánico, obligó a sus nuevas patas a moverse. Cada zancada era torpe. Su mente humana luchaba por controlar un cuerpo diseñado para la agilidad y la velocidad. Tropezó varias veces, sintiendo la humillación de su impotencia. Sin embargo, el instinto de supervivencia prevaleció y pronto encontró un ritmo que le permitió avanzar con mayor destreza. El eco de los ladridos se intensificaba, señal de que sus perros se acercaban. Acteón sabía que no podía enfrentarlos, entrenados para cazar sin piedad. No dudarían en atacarlo. La ironía de la situación no escapaba a su comprensión. El cazador se había convertido en la presa y sus propios aliados serían sus verdugos. Mientras corría, su mente evocaba recuerdos de jornadas de caza pasadas, de la camaradería compartida con sus compañeros y la lealtad de sus perros. Cada imagen era una puñalada en su alma, recordándole todo lo que había perdido en un instante de descuido. El bosque se cerraba a su alrededor, las sombras alargadas por el ocaso creaban figuras fantasmales que parecían burlarse de su desgracia. El sonido de los perros era ahora ensordecedor y Acteón sintió cómo la desesperanza lo envolvía. Sabía que su destino estaba sellado, que no había escapatoria posible. Sin embargo, una chispa de resistencia ardía en su interior, no se rendiría sin luchar. Con renovada determinación, cambió de dirección abruptamente, buscando desorientar a sus perseguidores. Se internó en una zona del bosque donde la vegetación era más densa, esperando que los obstáculos naturales ralentizaran a los perros. Saltó sobre troncos caídos, se deslizó entre arbustos espinosos y cruzó arroyos de aguas heladas, cada movimiento impulsado por la necesidad de sobrevivir. El cazador se enfrentaba ahora a su propia fragilidad, contemplando cómo los instintos más básicos se imponían sobre la razón. El sonido de los perros se tornaba casi ensordecedor, una cacofonía de ladridos que anunciaba el inminente encuentro fatal. En un instante que pareció eterno, una raíz desentonada emergió del suelo, extendiéndose como una trampa natural para el errante ciervo. Acteón, en un esfuerzo desesperado por evitar el obstáculo, tropezó de manera violenta. Su cuerpo ágil se torció en una suerte de danza trágica. Cayó al suelo con un golpe sordo, mientras el terror y la agonía se mezclaban en una sinfonía silenciosa. Desde lo alto, el eco de la persecución se fusionó con el palpitar de su alma, que comprendía de forma ineludible que el cazador, alguna vez temido y respetado, ahora estaba condenado a ser la presa. La espesa arboleda cerraba cualquier intento de escape, y la carrera frenética se transformaba en un último y desesperado latido antes del final.
El horror, la tristeza y la furia se condensaban en cada latido del corazón de Acteón, marcando el compás de una tragedia escrita por los dioses. El bosque, testigo mudo de su caída, se abría a los temblores del destino, dejando tras de sí la huella imborrable de un cazador que en su caída se volvió víctima de su propia leyenda. El bosque, testigo silente de incontables historias, se tornó escenario de una tragedia sin igual. Acteón, otrora príncipe de Tebas y cazador insigne, yacía en el suelo cubierto de hojas y barro con su respiración entrecortada y su mirada perdida en el dosel arbóreo. El sonido de sus propios perros resonaba cada vez más cerca. Intentó incorporarse, pero sus patas, aún torpes en su nueva forma de ciervo, no respondieron con la agilidad que la situación demandaba. La desesperación se apoderó de él al comprender que no tenía escapatoria. Los recuerdos de su vida pasada desfilaron por su mente. Las lecciones del centauro Quirón, las cacerías en las colinas de Tebas, las risas compartidas con sus compañeros. Todo parecía ahora tan lejano, tan irreal. De repente, el primer perro irrumpió en el claro, sus ojos encendidos por la fiebre de la caza. Era Melampo, el líder de la jauría, aquel que siempre había estado a su lado en innumerables expediciones. Acteón quiso llamarlo, hacerle entender que era él su amo y amigo, pero de su garganta solo emergieron sonidos extraños, ajenos, incapaces de transmitir su angustia. Uno a uno los demás perros fueron apareciendo: Lélapo el veloz, Tereo el incansable, Argo el leal. Rodearon al ciervo caído, sus instintos agudizados por el olor de la presa. Acteón vio en sus ojos la determinación que él mismo les había inculcado, esa pasión por la caza que ahora se volvía en su contra. El primer mordisco fue un relámpago de dolor que recorrió todo su ser. Melampo se había lanzado a su cuello, seguido de cerca por los demás. Acteón luchó, pataleó, intentó zafarse, pero su cuerpo debilitado no pudo resistir la embestida. La jauría, sin reconocer a su amo, cumplió con su entrenamiento a la perfección, desgarrando la carne del ciervo con una precisión letal. El dolor físico se mezcló con una profunda tristeza. Acteón comprendió la magnitud de su transgresión y la severidad del castigo impuesto por Artemisa. La diosa, en su infinita sabiduría y poder, le había enseñado una lección imborrable sobre los límites que separan a los mortales de lo divino. A medida que su vida se desvanecía, el mundo a su alrededor pareció ralentizarse. El sonido de los perros se convirtió en un murmullo distante y la luz del sol filtrándose entre las hojas adquirió un brillo etéreo. En ese último aliento, Acteón encontró una extraña paz, aceptando su destino y esperando que su historia sirviera de advertencia para las generaciones futuras. Cuando los cazadores compañeros de Acteón llegaron al claro, encontraron a la jauría reunida alrededor de los restos de un ciervo. Los perros, ahora tranquilos, lamían sus heridas y jadeaban tras la intensa persecución. Los hombres, sin sospechar la verdadera identidad del animal, se lamentaron por la pérdida de su líder, creyendo que había desaparecido en el bosque o sido víctima de alguna otra desgracia. El bosque retomó su calma habitual, pero en sus sombras quedó grabada la memoria de Acteón, el cazador que osó cruzar los límites sagrados y pagó el precio definitivo por su imprudencia. La noticia de la desaparición de Acteón se propagó rápidamente por Tebas, sumiendo a la ciudad en una atmósfera de incertidumbre y pesar. Autónoe, su madre, recorría las calles con el rostro marcado por la angustia, buscando respuestas que nadie podía ofrecer.
Aristeo, su padre, conocido por su dominio sobre la apicultura y la agricultura, abandonó sus labores, incapaz de encontrar consuelo en las actividades que antes le brindaban satisfacción. Los compañeros de caza de Acteón, aquellos que compartieron innumerables jornadas en los bosques y montañas, se reunieron en la plaza central para compartir relatos y especulaciones. Algunos hablaban de un ciervo majestuoso visto en las colinas, cuya mirada reflejaba una tristeza inusual, mientras que otros mencionaban haber escuchado aullidos lastimeros de perros en las noches, como si buscaran a su amo perdido. Las sacerdotisas del templo de Artemisa, al enterarse de estos rumores, comprendieron la gravedad de lo sucedido. Conscientes del carácter implacable de la diosa y de las consecuencias de ofenderla, decidieron organizar una ceremonia en honor a Acteón, buscando apaciguar cualquier vestigio de ira divina que pudiera recaer sobre la ciudad. La ceremonia se llevó a cabo al amanecer en un claro cercano al templo. Una estatua de mármol esculpida con esmero por los artesanos locales representaba a Acteón en su esplendor juvenil, sosteniendo su arco y acompañado por un perro a sus pies. Las sacerdotisas, vestidas con túnicas blancas y coronas de laurel, entonaron cánticos en honor a Artemisa, implorando su misericordia y recordando la devoción que Acteón siempre le profesó. Al finalizar la ceremonia, la estatua fue colocada en el templo como un recordatorio perpetuo de la fragilidad humana ante lo divino y de las consecuencias de transgredir los límites sagrados. Los ciudadanos de Tebas, al pasar frente a ella, inclinaban la cabeza en señal de respeto y reflexión, enseñando a las generaciones futuras la importancia de la humildad y la reverencia hacia los dioses. Con el tiempo, la historia de Acteón se convirtió en una advertencia, un relato transmitido de padres a hijos sobre los peligros de la imprudencia y la necesidad de respetar lo sagrado. Tebas continuó su marcha a través de los años, pero en el corazón de sus habitantes siempre resonaría el eco de una leyenda que les recordaba la delgada línea que separa a los mortales de los dioses.